tenemos diferentes aplicaciones, diferentes plataformas que están destinadas a un público y a un profesional diferente. Tenemos aplicaciones que están hechas para taxistas, como se puede ver en ciudades más grandes, ¿no?, que las que tenemos en el País Vasco, donde tienen mucho más recorrido. Y tenemos aplicaciones que están funcionando con vehículos de arrendamiento con conductor, que es un poquito la lucha que tenemos nosotros ahora. Nosotros no estamos en contra de que existan ese tipo de aplicaciones, ni estamos en contra de la tecnología, ni cosas que se nos han dicho, ¿no?, al sector, como que estamos viejos, que no tenemos ningún tipo de recorrido, que estamos obsoletos, que tenemos que cambiar. Nosotros, de hecho, estamos trabajando con aplicaciones propias. Hay compañeros que están trabajando con aplicaciones de terceros, de compañías más grandes, y el problema que estamos teniendo hoy en día es que existen una serie de aplicaciones que están encontrando resquicios legales para poder operar. Cuando hablamos de los resquicios legales, estamos hablando de algo que se hace hoy en día, ¿no?, en las grandes empresas, lo tenemos en las noticias prácticamente a diario, que es la ingeniería fiscal. Entonces nosotros no estamos en contra de las aplicaciones en sí, lo que estamos es un poquito en contra del uso que se le da a cierta tecnología. ¿A qué llamamos captación a nivel de calle? Si le llamamos a levantar la mano a un coche y que el coche pare y recoja al cliente, no, eso no lo están haciendo, porque eso es muy descarado. Pero sí, lo que sí se está detectando, sobre todo en Madrid se está detectando muchísimo, que los vehículos de arrendamiento con conductor suelen estar estacionados cerca de lugares que pueden ser interesantes para ellos, y a través de la aplicación consiguen captar esos clientes a nivel de calle. A ver, tenemos que entender que la diferencia entre un vehículo de arrendamiento con conductor y un taxi a nivel histórico ha sido que el vehículo de arrendamiento con conductor ha dado un servicio especial, un servicio diferenciado, un servicio de lujo, y esto se hacía con una previsión. Me explico. Podemos tener un ejemplo muy claro en los vehículos que se utilizan para las bodas. Una persona se va a casar y quiere tener un coche decente, o para él o para sus invitados, y hacen una previsión. Entonces contratan este servicio y se sabe que el día 2 de julio se van a casar, entonces tienen ese vehículo a disposición todo el día. Vale. Los taxis es un servicio inmediato, se solicita el servicio, se manda el taxi, se levanta la mano y se recoge el taxi en la calle, se va a la parada, vale. Esas son las dos diferencias históricas que había entre el taxi y el vehículo de arrendamiento con conductor. Con ciertas aplicaciones lo que se está haciendo es limpiar esa diferencia que había, ¿no? Entonces están empezando los vehículos de arrendamiento con conductor a cumplir un servicio de inmediatez para el cual no está diseñada ese tipo de autorización. La autorización de la VTC, el vehículo de arrendamiento con conductor, es un servicio diferenciado del taxi. De esta forma lo que están haciendo es igualarlo al taxi sin cumplir con la normativa que tiene el taxi. Me explico. El taxi tiene una serie de obligaciones que estos vehículos no tienen, a nivel meteorológico, a nivel de obligación de estar atendiendo al cliente, estar en la parada, estar todos los días atendiendo al cliente y no poder negarse a hacer un servicio. Podemos encontrarnos que hay gente que dice, pues a mí un taxista una vez no me dejó montarme en el coche. Pueden ser por muchos factores, también puede ser por falta de conocimiento del profesional, pero muchas veces es por que no está el cliente en condiciones, o porque le está pidiendo que le lleve a un sitio donde no se puede ir. Hay muchas cosas. También hay profesionales que no, evidentemente, por su desconocimiento no lo han hecho bien, y estos se están empanando estas nuevas plataformas. El taxi es un servicio municipal que garantiza un servicio de transporte de viajeros en vehículos de turismo dentro del municipio. Entonces, basándonos ya en esa definición, encontramos que cada municipio, cada ciudad, cada pueblo, pues todos tienen su propio reglamento, y ese reglamento es diferente en todas las ciudades. Entonces hay ciudades en las que se solicita hacer un examen, ciudades en las que se solicita un curso,
Entonces es bastante heterogéneo, ¿no?, la forma de conseguir este tipo de licencias. Lo que sí son unos requisitos básicos es, hay en algunos sitios que todavía no está, porque bueno, el estado es muy heterogéneo, pero básicamente las características o requisitos que tiene que tener un taxista es conocer las calles de la ciudad donde vive o donde ejerce su profesión, direcciones más importantes, como pueden ser comisarías, hospitales, estaciones de tren, de autobús, conocimiento de la normativa, y no tiene tampoco mucho más a nivel de conocimiento, pero luego sí que tiene el vehículo y las condiciones de prestar el servicio sí que tienen unos requisitos especiales, ¿no? Los vehículos en muchos ayuntamientos exige el ayuntamiento que esos vehículos estén homologados, las instalaciones tienen que estar homologadas, se comprueban por industria. En este momento en el País Vasco estamos sufriendo una modificación de la normativa que tenemos. Todo esto es para confirmar pues, que se cobran las tarifas que aplicables, que se lleva precintado todo, que no existe el fraude. Entonces, sí se llevan una serie de controles metrológicos anuales y de los vehículos también, de forma anual, para observar que el servicio se presta en condiciones óptimas, ¿no?, para el usuario. Y luego aparte existe una serie de normativas dentro de las ordenanzas, como atender las paradas. En el caso de que no se atienda algún horario, el ayuntamiento puede obligar a que haya retenes. Entonces el taxi al final es un servicio que tiene una regulación muy fuerte de cara al usuario. Las tarifas, por ejemplo, las urbanas son vinculantes, entonces no se puede, en contra de lo que nos están diciendo, no se puede negociar con el taxista ni a la alta ni a la baja, porque nos encontramos muchas veces, ¿no?, que dicen, bueno, el taxi es caro. Sí, bueno, sí, el taxi no es que sea caro, es que el taxi no tiene ningún tipo de subvención. Es que las tarifas que marcan los taxistas, no, las tarifas no las marcan los taxistas, las marcan los ayuntamientos, y las interurbanas en este caso las marca el gobierno vasco. Las tarifas no son dinámicas. Hemos oído hablar del tema de las tarifas dinámicas. Las tarifas dinámicas son, a nuestro juicio, son bastante peligrosas. Lo estamos encontrando con aplicaciones que nos están haciendo la competencia. Los días que hemos hecho alguna movilización, alguna huelga, ha multiplicado por 4 el valor. Entonces, si queremos un servicio de taxi universal, que todo el mundo pueda acceder y que no tenga oportunistas, que porque hay un evento especial, un concierto, un partido de fútbol, una huelga, cualquier cosa, multiplican los precios como a ellos les conviene, pues tendremos que respetar las regulaciones que tiene el taxi hoy en día. Lo que intentan siempre es tener un precio muy similar o un poquito más bajo que el nuestro. Claro, si tenemos una competencia, ¿no?, en cualquier negocio, si yo tengo una competencia y tengo su lista de precios, ya tengo parte del partido ganado, ¿no? Porque si, por ejemplo, para un concurso público, si yo sé las ofertas públicas, las ofertas económicas que va a presentar mi competencia, lo bajo un céntimo y ya he ganado, ¿no? Bueno, esto es una cosa que es curiosa, ¿no? Pero bueno, la gran diferencia que existe entre los dos métodos de trabajo es que el taxi tiene unas tarifas reguladas, unas tarifas que pone el ayuntamiento, que son las que son, no se pueden andar negociando, y eso, bueno, pues alguna vez vemos en las películas que va alguien a negociar con el taxista. Eso no se puede hacer. Cierto es que las tarifas interurbanas sí se pueden negociar, en el País Vasco sí, porque son un máximo, entonces se pueden negociar hacia abajo, no hacia arriba. Vale, el tema de las VTCs o vehículos de arrendamiento conductor carecen de tarifas, no tienen tarifas ni de ningún tipo, ¿no? O sea, ni orientativas. Entonces, saber cuánto más barato o más caro es un vehículo de arrendamiento con conductor respecto a un taxi no es viable, porque no tiene unas tarifas marcadas. Ahora, si vamos a lo práctico, a lo que está diciendo la gente y demás, nos encontramos de todo. Nos encontramos que a veces son más baratos, que a veces son más caros, pero lo que está claro es que lo que hacen es jugar con el famoso algoritmo que tienen, que cuando hay
mucha demanda de servicio y poca oferta, suben el precio. Y cuando es al revés, pues bajan el precio. Entonces, bueno, es difícil saber. Ayer estuve hablando con una compañera de aquí de Bilbao y me dijo que, por ejemplo, que en una ciudad en la que ella ha estado son más caros. Por sí son más caros. ¿En qué nos ganan? Que son más cómodos. Eso ya es muy subjetivo. En las tarifas a ser vinculantes se entiende que el taxímetro da el valor del servicio, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Entonces, bueno, los taxímetros llevan una serie de parámetros dentro de ellos que es súper diferente de una ciudad a otra, pero tarifican por metros y por tiempo, o mejor dicho, tarifican o por tiempo o por metros, una de las dos cosas. Entonces, depende de la cantidad de semáforos, el atasco que haya, muchas cosas, pues puede salir un precio u otro. Cierto es que nosotros estamos ya trabajando con una aplicación y esa aplicación lo que da es un precio aproximado y se acerca bastante. Claro, ya depende, ¿no? Si tenemos lo que tengamos en el camino. ¿Que se pueda mejorar esto? El tema de las tarifas, que se pueda buscar una tarifa en la que se puede indicar el precio de antemano. Sí, se puede trabajar en ello. Lo que pasa es que no ha sido la naturaleza de las tarifas del taxi. Las tarifas del taxi han intentado ser lo más claras posible siempre. Lo que pasa es que también es verdad que al final el usuario se vuelve loco. En el caso por ejemplo, del País Vasco, una de las cosas que se dio ya hace muchos años es el quitar los suplementos. Nosotros entendemos que los suplementos es algo que resta transparencia a las tarifas. Los suplementos, para que nos entendamos un poquito, es lo que hemos visto alguna vez, que es te voy a cobrar un suplemento por maletas, por entrar a la estación de autobuses o lo que sea. No. Aquí en el País Vasco eso no existe. Aquí lo único que se puede cobrar aparte de lo que marca el taxímetro son los peajes. Si hemos cogido infraestructuras de peaje, el puente colgante, por ejemplo, también entraría ahí. Pero los suplementos como tal no existen. Entonces yo creo que no es un problema de tarificación, es un problema de transparencia. Hay en ciudades que cobran suplementos absolutamente por todo, pero cada vez están más de acuerdo, y ya esto viene antes del tema de las aplicaciones, que eso hay que quitar porque resta transparencia y a un cliente no se le puede andar mareando con suplementos y con un montón de historias. Hay que ser mucho más claro, ¿no? Y los usuarios de taxi además agradecen muchísimo saber más o menos lo que les va a costar. Vamos a poner un ejemplo que es Bilbao, ¿no? Que es donde estamos. En Bilbao tenemos 350.000 habitantes, más o menos. Luego está la población flotante, bueno, hay una serie de cosas. Tenemos en Bilbao 774 licencias. En activo, alguna menos, pero 774, que es lo que podríamos llegar. Licencias de taxi. Existe una fórmula complicadísima para definir cuántos taxis tiene que haber, por el número de habitantes, número de hospitales, aeropuertos. Bueno, es una fórmula complicada, ¿no? Pero bueno, aplicando esta fórmula nos hemos encontrado que en Bilbao hace más o menos se calcula que sobran unas 250 licencias. O sea, con 500 licencias de taxi, Bilbao estaría suficientemente atendido en el sector del taxi. ¿Cómo podemos ver esto y cómo podemos verlo en la práctica? Pues muy sencillo, con el tema de las regulaciones horarias. Cada vez somos más las poblaciones que nos sometemos a regulaciones horarias. Una regulación de trabajar menos horas, trabajar ciertos días tener libres, hacer una regulación. ¿Por qué pedimos esta regulación si somos autónomos, ¿no? Bueno, nosotros somos autónomos. Pues porque no da para todos. Ha habido una política durante muchos años, a mi humilde opinión se sigue aplicando, que es el descontrol total sobre las licencias de taxi. Cuando un municipio quiere tener un servicio de taxi, lo pone y ya está. ¿Por qué lo ponen y ya está? Pues muy sencillo, la competencia de poner licencias de taxi es municipal, y un taxi no produce ningún tipo de gasto al ayuntamiento. Es completamente gratuito, no tiene gastos. Y es algo que demanda la población. Dicen, oye, pues en nuestro pueblo no tenemos taxi, vamos a poner un taxi. Y ponen un taxi. Luego que ese taxi no tenga
suficientes servicios como para poder vivir de ello, es un problema que no afecta, ¿no?, a la población. De hecho, tenemos alguna población cerquita de Bilbao que tiene licencias de taxis concedidas, que no las explotan, están allí, en el ayuntamiento, para quien las quiera coger. Y luego hay otras que sabemos, lo sabemos todos, los taxistas lo sabemos todos, que tienen una licencia en ese pueblo y que no trabajan en ese pueblo. O sea, es una licencia de taxi que sale a ese pueblo y no se trabaja. La economía colaborativa ha existido siempre. La economía colaborativa es un grupo de personas, o 3 personas, ¿no?, que trabajan en un polígono industrial, salen de la ciudad y entonces ¿qué hacen? Pues cada semana coge cada uno el coche y lleva, y ya está. Entonces se van turnando y van compartiendo gastos. Eso es compartir gastos. Economía colaborativa, yo y la mayoría de la gente, y creo que hasta el Ministerio de Economía lo entiende así, es compartir gastos. Organizamos una barbacoa, uno lleva el vino, otro lleva los pinchos morunos, otro el chorizo, por ejemplo, ¿no? Eso es una economía colaborativa. La economía colaborativa, ¿cuándo desaparece? Cuando existe el lucro. Cuando existe el lucro, ya no es colaborativa. Hay una persona que está ganando dinero con ello. Y por lo tanto tiene que declarar lo que ganas y sobre todo lo que nos están vendiendo, ¿no? Que hay gente que se puede dedicar, de hecho, se están dedicando a ello de forma profesional. Entonces hablar de economía colaborativa en algo como que me monto en un coche y le doy dinero, o me voy a una casa y le pago porque me deje dormir allí, o me voy a comer a casa de alguien y le pago el menú, a ver, yo suelo poner el mismo ejemplo, ¿no? Yo voy a comer a casa de un amigo, no me cobra el menú, no me pone un precio. Yo, por educación, pues voy y llevo vino o lo que sea y colaboro, ¿no?, con la cena. Eso es colaborar, pero ya pagar una tarifa, pagar un precio, que encima ese precio no cubre los gastos del servicio, sino que cubre los gastos del servicio más un beneficio para el que está prestando el servicio. Entonces ya no es economía colaborativa. Hablar de economía colaborativa de todas estas plataformas de las que estamos hablando en el año 2017 me parece un tanto anacrónico.